Esa mañana me desperté con una sensación extraña, como si algo dentro de mí hubiera cambiado mientras dormía. No eran los años ni el cansancio, era una especie de vacío, una pregunta silenciosa que me atravesaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me miró con verdadero cariño? No pude responderme. Miré mis manos gastadas, llenas de cicatrices de un pasado que nadie parecía recordar, y sentí que todo lo que había sido estaba desapareciendo en el olvido. Soy Esteban, y decidí contar lo que viví porque guardar silencio me estaba matando poco a poco. Esta historia no es de victorias fáciles ni de palabras bonitas, sino de lágrimas, decepciones y una lucha interna por volver a sentir que mi vida tenía valor. Hay días en los que despertar se siente como una carga, donde el simple acto de abrir los ojos y enfrentar el mundo se convierte en una batalla silenciosa. Recuerdo aquella mañana como si estuviera grabada a fuego en mi memoria. La luz entraba por la ventana, pero en mi interior todo estaba oscuro. Me quedé mirando el techo durante largos minutos, tratando de encontrar un motivo para levantarme. Fue en ese momento cuando comprendí que no estaba viviendo, solo existiendo. Durante años me había entregado por completo a los demás, trabajando sin descanso, soportando el peso de las obligaciones y los problemas de todos, como si mis hombros fueran los únicos capaces de sostener el mundo. Había olvidado lo que significaba pensar en mí mismo. Me sentía como una sombra, invisible incluso para aquellos por quienes lo había dado todo. Recuerdo que fui a la cocina y me serví una taza de café. Mientras el vapor me acariciaba el rostro, pensé en cómo había llegado hasta ahí. No fue un solo momento de tristeza, fueron miles de instantes acumulados. Miradas de indiferencia, palabras dichas sin pensar, silencios que dolían más que cualquier grito. En algún punto del camino, me había convertido en alguien a quien ya no escuchaban, alguien cuyo valor estaba medido solo por lo que podía dar y no por lo que realmente era. Esa mañana, mientras sostenía la taza entre las manos temblorosas, me pregunté algo que nunca me había atrevido a decir en voz alta. ¿Quién sería yo si dejara de vivir para los demás? La respuesta me asustó. No tenía idea de quién era más allá de mis responsabilidades y sacrificios. Me miré en el espejo del pasillo y apenas me reconocí. Las arrugas no eran el problema, sino la falta de brillo en mis ojos. Eran los ojos de alguien que había perdido el rumbo, que había olvidado soñar. Hubo un momento en el que sentí ganas de gritar, de salir corriendo sin mirar atrás, pero mis pies permanecieron inmóviles. En ese instante llegaron a mi mente los recuerdos de mis primeros años, cuando todavía tenía fuerzas para enfrentar cualquier obstáculo. Recordé el joven que fui, lleno de planes, de ideas, de ilusiones. Recordé cómo prometí que nada me vencería, y cómo el paso del tiempo fue apagando esa llama poco a poco. Me dolió darme cuenta de que me había convertido en alguien que aceptaba la indiferencia como si fuera normal. Salí de la casa y caminé por el barrio. Cada paso era una mezcla de nostalgia y desasosiego. Miré a la gente pasar, escuché las risas de los niños, vi a las madres corriendo con sus hijos, a los ancianos conversando en las bancas de la plaza. Me pregunté en qué momento dejé de ser parte de algo tan simple como una charla, una risa compartida, un gesto de cariño. Esa tarde, cuando el sol comenzó a caer, me senté en una banca de la plaza. El viento me trajo el olor a pan recién hecho de la panadería de la esquina, y fue entonces cuando lo entendí. La vida me estaba pasando de largo porque había dejado de escucharme a mí mismo. Me había convertido en un espectador de mi propia historia. No supe cuánto tiempo me quedé ahí mirando el horizonte. Hubo un momento en el que sentí que, si seguía así, no quedaría nada de mí. Entonces una idea se plantó en mi mente. Debía encontrar un motivo, una razón para volver a sentir que mi vida tenía sentido. No sabía cómo ni dónde, pero algo dentro de mí despertó ese día. Regresé a casa con el corazón pesado pero con una chispa encendida en mi interior. No fue una gran revelación, no fue una promesa mágica, fue solo la necesidad de volver a ser yo. Esa noche, antes de dormir, miré una foto antigua que tenía guardada en el cajón de mi mesa de noche. Era una foto en la que sonreía de verdad, en la que mis ojos brillaban como el sol. Toqué ese rostro joven con los dedos y supe que no podía seguir perdiendo tiempo. Me dormí con una decisión en el alma. Encontrar una manera de volver a sentirme vivo, aunque eso significara empezar desde cero. Al despertar al día siguiente, sentí una extraña sensación de vacío, como si el mundo estuviera esperando que yo hiciera algo diferente. Había pasado tanto tiempo obedeciendo rutinas que mi vida se sentía como una cinta repetida, siempre igual. Me quedé sentado en la cama, observando mis manos. Esas manos habían trabajado toda la vida, habían sostenido sueños,
Habían limpiado lágrimas. Habían acariciado rostros que hoy ya no recordaban la calidez que les di. Recuerdo haberme mirado al espejo y preguntarme quién era realmente. No veía solo el reflejo de un hombre cansado. Veía un cúmulo de historias, de batallas internas, de días en los que me callé lo que sentía por miedo a ser una carga. ¿Cuántas veces soporté el peso de los problemas de todos, sin que nadie preguntara cómo me sentía yo? Esa idea me dolió más de lo que esperaba. Salí al patio para respirar aire fresco. El cielo estaba nublado, pero en el silencio del amanecer se escuchaban algunos pájaros cantar. Cerré los ojos y por un momento imaginé que podía volver a sentirme ligero, como cuando era niño y todo parecía posible. Pero la realidad era otra. Me di cuenta de que me había dejado arrastrar por la costumbre de darlo todo, incluso mi propia paz. Ese día decidí caminar hasta un lugar que no visitaba desde hacía años. La vieja estación del tren, un sitio que guardaba recuerdos de mi juventud. Mientras andaba, mis pensamientos se mezclaban con escenas del pasado. Vi mi vida como una serie de capítulos inconclusos, llenos de sacrificios que nadie más valoraba. Había renunciado a tantas cosas por cuidar de los demás, y ahora que ya no me necesitaban, sentía que sobraba. La estación estaba igual de vacía que mis sentimientos. Las bancas oxidadas, el murmullo del viento colándose entre las viejas rejas, el olor a metal húmedo. Todo eso me hizo sentir que mi alma estaba hecha de las mismas ruinas. Me senté allí, con la espalda encorvada, pensando en cómo había dejado que los años pasaran sin darme un respiro. Me invadió una tristeza profunda, pero también una claridad que jamás había tenido. Si no hacía algo ahora, terminaría apagándome lentamente. Pensé en todas las veces que había callado lo que sentía, en las sonrisas que fingí solo para no preocupar a nadie. Recordé los cumpleaños que pasé trabajando, los días en que quería llorar y no lo hice porque alguien me necesitaba fuerte. Pero, ¿quién había estado ahí para mí? Caminé de regreso con los ojos llenos de lágrimas. Nadie lo notaría, porque nadie me esperaba. Esa sensación de soledad me golpeó como un puño en el pecho. Llegué a casa, dejé las llaves sobre la mesa y me senté en la silla del comedor. Observé el mantel descolorido, las marcas del tiempo en la madera, y sentí que esa mesa había sido testigo de todas mis batallas silenciosas. Esa noche me obligué a escribir. Tomé una libreta vieja y un bolígrafo gastado. Al principio no sabía qué poner, pero las palabras salieron como un torrente. Conté lo que me dolía, lo que había callado durante años, las veces que me sentí invisible. Escribir me hizo darme cuenta de cuánto había soportado sin que nadie lo supiera. Lloré sobre esas páginas, como si las letras me arrancaran el peso que había llevado por tanto tiempo. No dormí mucho, pero por primera vez en años, sentí que había hecho algo por mí. Me prometí que no me quedaría ahí, estancado en la pena. Necesitaba algo que me hiciera sentir vivo otra vez. Esa idea me acompañó como una pequeña luz durante toda la noche. Al amanecer, salí nuevamente al barrio. Caminé despacio, observando todo como si lo viera por primera vez. Los colores de las casas, las risas de los niños, el aroma de pan recién hecho. Había pasado tanto tiempo encerrado en mis propias tristezas que había olvidado apreciar lo simple. Esa caminata, aunque corta, me devolvió un poco de esperanza. Esa misma mañana decidí que tenía que buscar algo diferente. No sabía si era un nuevo lugar, una actividad, o simplemente volver a escucharme a mí mismo. Lo único que tenía claro era que no podía seguir viviendo como hasta ahora. La vida, entendí, no iba a darme más oportunidades si yo mismo no las creaba. Esa noche, antes de dormir, volví a escribir. Pero esta vez no solo hablé del dolor, sino de los sueños que alguna vez tuve. Escribí sobre lo que me hacía feliz cuando era joven, sobre los lugares que quería conocer, sobre las pequeñas cosas que me daban paz. Me quedé dormido con la libreta abierta en el pecho, como si esas palabras fueran una promesa silenciosa de que algo iba a cambiar. La mañana siguiente amaneció con un cielo claro, como si el universo me estuviera dando un mensaje silencioso. Me levanté sin el peso abrumador de los días anteriores. Tal vez fue la escritura de la noche anterior. Tal vez fue ese pequeño rayo de esperanza que comenzaban a encenderse dentro de mí. Lo único que sabía era que no podía volver a ignorar esa voz interna que me pedía a gritos una oportunidad para vivir de verdad. Mientras tomaba un sorbo de café, me quedé observando la libreta en la mesa. Sus páginas llenas de palabras torpes pero sinceras me hicieron entender algo. Había pasado toda mi vida contando las historias de otros, pero nunca me había permitido contar la mía. En cada letra escrita, en cada lágrima que manchaba el papel, sentía que me liberaba de las cadenas invisibles que había arrastrado durante años. Esa mañana decidí salir a caminar sin rumbo, solo para escucharme. Pasé por calles que conocía bien, pero que en ese momento parecían nuevas.
Me detuve frente a la plaza donde solía llevar a mis hijos cuando eran pequeños. Las risas de los niños jugando me golpearon como un recuerdo doloroso, y al mismo tiempo, hermoso. Me vi a mí mismo corriendo con ellos, cargándolos sobre mis hombros, siendo su héroe. Aquellos tiempos parecían tan lejanos, pero en ese instante recordé que yo también había sido feliz. Me senté en una de las bancas y me quedé mirando el atardecer. Fue allí, en medio de los gritos y las risas ajenas, donde entendí algo fundamental. No podía seguir viviendo del pasado ni esperando que los demás llenaran mis vacíos. La felicidad no iba a llegar de la mano de nadie más. Debía reconstruirme desde adentro. Volví a casa con esa idea martillando mi mente. Me preparé una cena sencilla y me senté a la mesa con mi libreta. Escribí una frase que se convertiría en mi mantra. No puedo cambiar lo que los demás hacen conmigo, pero sí puedo decidir qué hacer con lo que me queda de vida. Me quedé mirando esa frase durante varios minutos, hasta que sentí un calor en el pecho, una mezcla de miedo y fuerza. Durante la noche casi no dormí, pero no era el insomnio de la tristeza, sino una inquietud nueva, como si mi alma estuviera preparando algo. Pensé en lo que realmente me hacía feliz y en lo que alguna vez había soñado para mí. Recordé los lugares que quería conocer, los libros que nunca leí, los proyectos que guardé en un cajón porque no había tiempo. ¿Cuándo fue que me olvidé de todo eso? A la mañana siguiente, algo me impulsó a tomar una decisión. Abrí un viejo armario donde guardaba una caja de madera. Dentro había cartas, fotos y pequeños recuerdos de mi vida. Entre ellos encontré una libreta aún más antigua, una donde había escrito mis sueños cuando era joven. Me dolió ver cuántos de esos sueños había enterrado bajo la rutina y el sacrificio. Pero sorprendentemente, no me sentí derrotado. Por el contrario, sentí una chispa de determinación. No era tarde para volver a intentarlo. Ese día di un paso que cambiaría mi vida. Fui al banco. Tenía algunos ahorros guardados, fruto de años de trabajo, siempre pensando que algún día me servirían para algo importante. Mientras estaba en la fila me pregunté, ¿qué es más importante que mi propia vida, que mi propio bienestar? Al llegar a la ventanilla, pedí información sobre mis cuentas. La empleada me miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad cuando le dije que quería disponer de una parte de mis ahorros. Salí del banco con una sensación de libertad que no había sentido en años. No era el dinero en sí lo que me daba fuerza, sino la certeza de que estaba tomando las riendas de mi vida. Caminé por el centro de la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo, disfruté del ruido, de las voces, del bullicio de la gente. Compré un pan caliente en la panadería que frecuentaba cuando era joven. Ese simple gesto, ese aroma, me llenó de recuerdos y emociones. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela en la mesa del comedor y me quedé en silencio, pensando en los próximos pasos. Sabía que no podía seguir viviendo entre paredes vacías, recordando lo que fue. Necesitaba un cambio real. Me dije a mí mismo que comenzaría poco a poco, pero con una meta clara: volver a encontrar mi propósito, aunque me costara lágrimas, esfuerzo y valor. Me dormí con una sonrisa leve, algo que no hacía en mucho tiempo. No era una sonrisa de felicidad plena, sino de esperanza, la misma que siente alguien que está a punto de iniciar un nuevo capítulo en su vida. Los días siguientes se convirtieron en un despertar gradual, como si cada amanecer me recordara que todavía había vida esperando por mí. Por años, había creído que mi valor dependía de lo que hacía por los demás. Pensaba que mi existencia tenía sentido solo cuando estaba resolviendo problemas ajenos, cuando estaba sacrificando mis sueños para sostener a quienes amaba. Sin embargo, cada nuevo día me mostraba algo distinto. Mi vida también era mía, y eso significaba que tenía derecho a buscar mi propia paz. Una tarde, salí de casa con un destino que llevaba años evitando: el parque donde mi esposa y yo solíamos pasear cuando todo era más simple. Era un lugar cargado de recuerdos, tanto dulces como amargos, y quizás por eso había dejado de ir. Caminé entre los árboles y sentí el crujir de las hojas secas bajo mis pies. Cada paso me llevaba de vuelta a una versión de mí que había olvidado. Me senté en una banca desgastada y observé el reflejo del sol entre las ramas. Recuerdo haber cerrado los ojos por un momento y sentir como si mi esposa estuviera ahí, caminando a mi lado, con esa sonrisa serena que siempre calmaba mis tormentas. Fue en ese instante cuando entendí que no podía seguir anclado al pasado. Ella no hubiera querido verme atrapado en una vida sin ilusión, viviendo de recuerdos y no de realidades. Mientras regresaba a casa, me hice una promesa: encontrar algo que me hiciera sentir vivo. No importaba si era pequeño, lo importante era volver a tener una razón para levantarme cada mañana. Aquella noche, con esa idea rondando mi mente, abrí nuevamente mi libreta y comencé a escribir.
pero esta vez no sobre el dolor, sino sobre lo que aún quería hacer antes de que fuera demasiado tarde. Escribí que quería viajar, aunque fuera a pueblos cercanos, para descubrir esos paisajes que solo había visto de lejos. Escribí que quería aprender algo nuevo, algo que me demostrara que no era tarde para seguir creciendo. Escribí, sobre todo, que quería rodearme de personas que me valoraran por quien soy, y no por lo que puedo dar. Al día siguiente, mientras caminaba por el mercado, escuché a un grupo de ancianos conversando y riendo en una esquina. Uno de ellos tocaba una guitarra vieja, y el sonido era tan cálido que me detuve a escucharlos. Hablaban de un centro comunitario donde se reunían para compartir historias, jugar dominó, cantar y hasta aprender cosas nuevas. Me quedé observándolos unos minutos con cierta nostalgia. Ellos tenían algo que yo había perdido: compañía y alegría. Tomé el valor de acercarme y preguntar dónde quedaba ese lugar. Una mujer de cabello canoso y sonrisa amable me dijo: «Estamos ahí todos los miércoles, en el Centro de Cultura del barrio. Anímese. Siempre es buen momento para empezar de nuevo». Sus palabras se quedaron clavadas en mi mente como una invitación imposible de rechazar. Ese miércoles, con los nervios de un niño en su primer día de escuela, caminé hacia el centro comunitario. Mi corazón latía rápido, como si supiera que ese día algo iba a cambiar. Al entrar, vi un grupo de personas de mi edad y mayores, todos con rostros que reflejaban historias y heridas, pero también una increíble fortaleza. Me sentí bienvenido desde el primer momento. Una mujer llamada Julia, con una voz dulce y un carácter firme, me invitó a sentarme con ellos y contar un poco sobre mí. Esa tarde escuché tantas historias que me hicieron darme cuenta de algo. No era el único que había sentido el peso de la soledad, ni el único que se había preguntado si aún valía la pena seguir luchando. Todos allí habían pasado por pérdidas, por decepciones y por noches interminables de lágrimas. Sin embargo, lo que los mantenía vivos era esa chispa de esperanza, ese deseo de seguir siendo alguien, de no dejar que la vida los convirtiera en sombras. Volví a casa con el corazón más liviano. No había hecho nada extraordinario, pero el simple hecho de escuchar y ser escuchado había cambiado algo en mí. Esa noche dormí con una sonrisa sincera. Comprendí que, aunque mi familia me había olvidado, no estaba condenado a vivir en el abandono. Podía construir nuevos lazos, nuevas razones para sentirme parte de algo. Durante los días siguientes me dediqué a limpiar mi casa, como si al ordenar el espacio también pudiera ordenar mi mente. Guardé cosas viejas que solo me traían recuerdos tristes, y dejé en un cajón las fotos que algún día me hacían llorar. No las tiré, porque formaban parte de mi vida, pero entendí que no podía seguir viviendo anclado a lo que ya no volvería. El domingo siguiente, en lugar de quedarme en casa viendo pasar el tiempo, me acerqué nuevamente a la plaza. No sé por qué, pero llevé conmigo una pequeña bolsa con pan para los niños que jugaban allí. Cuando los vi correr hacia mí con sonrisas sinceras, sentí un calor en el pecho que hacía mucho no sentía. Uno de ellos me abrazó y dijo: «Gracias, abuelo». No era mi nieto, pero esas palabras me hicieron llorar por dentro. Aquel momento me mostró una verdad que nunca olvidaré. El amor y el cariño pueden encontrarse en los lugares más inesperados. No hace falta llevar la misma sangre para sentirse parte de una familia. Los días comenzaron a sentirse distintos desde que decidí abrirme a nuevas experiencias. Me levantaba temprano no porque tuviera obligaciones, sino porque algo dentro de mí quería aprovechar cada instante. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El canto de los pájaros al amanecer, el aroma del pan recién horneado, el murmullo del viento entre los árboles. Cosas simples pero que me recordaban que la vida aún tenía belleza. Recuerdo que un miércoles volví al centro comunitario. Me recibió Julia con un abrazo cálido, como si me conociera de toda la vida. Ese día organizaron una ronda de historias, donde cada uno contaba algo que lo había marcado profundamente. Cuando llegó mi turno, al principio me costó hablar. No sabía por dónde empezar, ni cómo expresar el peso de tantos años de silencio. Pero apenas abrí la boca, las palabras comenzaron a salir solas, como si hubieran estado esperando ese momento. Conté sobre mi soledad, sobre el esfuerzo de una vida entera trabajando para los demás, sobre cómo había sentido que no quedaba nada para mí. Hubo un momento en que mi voz se quebró, pero nadie me juzgó. Al contrario, varias personas asintieron con los ojos brillantes porque entendían lo que decía. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que alguien realmente me escuchaba, sin apuro, sin juicios, sin interés oculto. Esa tarde conocí a don Emilio, un hombre de cabello blanco y sonrisa tranquila que se sentó a mi lado para contarme su historia. Había enviudado hacía más de 10 años y sus hijos se habían mudado a otra ciudad sin mucho contacto con él.
Sin embargo, encontró en aquel lugar una nueva familia, compuesta por gente que compartía sus mismos sentimientos. Me dijo algo que me quedó grabado. No es la sangre la que hace una familia, sino el amor y el respeto que compartes con quienes te rodean. Esas palabras me hicieron reflexionar durante días. Me di cuenta de que me había estado aferrando al dolor por lo que había perdido, en lugar de valorar lo que aún podía ganar. No podía cambiar el pasado, pero sí podía escribir un nuevo capítulo en mi vida. Con el tiempo me animé a participar en más actividades. Empecé con pequeñas cosas, una clase de pintura, aunque mis manos temblaban un poco, y otra de lectura en voz alta para niños. Al principio dudé, pero bastó ver los ojos curiosos de esos pequeños para darme cuenta de que aún podía ofrecer algo valioso. Cada cuento que leía era como un puente hacia una versión más alegre de mí mismo, como si a través de sus sonrisas pudiera sanar mis heridas. Una tarde, mientras salía del centro comunitario, Julia me detuvo y me dijo: «Esteban, tienes una manera especial de contar las cosas. Deberías venir los sábados a leer en el orfanato. Los niños adoran las historias, y tú tienes el don de hacerlas cobrar vida». Sus palabras me tocaron el corazón. Esa misma semana fui a conocer el lugar. Cuando crucé la puerta del orfanato me sentí extraño, como si estuviera entrando en un mundo diferente. Los niños corrían de un lado a otro, algunos jugando con muñecos viejos, otros dibujando en hojas recicladas. En cuanto me vieron, me rodearon con curiosidad. Una niña de ojos enormes me preguntó: «¿Tú eres el abuelo nuevo?». Esa frase me hizo sonreír y, sin darme cuenta, asentí. Esa primera tarde leí un cuento mientras ellos se sentaban a mi alrededor escuchando atentos. Nunca olvidaré la sensación de sentir sus pequeñas manos buscando las mías, sus sonrisas genuinas y su mirada limpia, sin juicios ni expectativas. Me di cuenta de que ellos no me conocían por mi pasado, ni por mis errores, ni por mis fracasos. Me conocían por lo que les daba en ese momento, mi tiempo, mi voz, mi corazón. Desde ese día comencé a ir al orfanato todos los sábados. Pronto me convertí en el abuelo Esteban para todos esos niños. Cada visita era un motivo para vivir, una razón para levantarme con energía. Los veía reír, me pedían que les contara mis propias anécdotas, me dibujaban tarjetas con corazones torcidos y frases como: «Te queremos, abuelo». Aquello era amor puro, sin condiciones ni intereses. Un domingo por la noche, mientras regresaba a casa después de una jornada en el orfanato, me senté en el sillón y sentí algo que hacía mucho no sentía: paz. Esa paz que llega cuando sabes que estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Miré mis manos, las mismas que antes veía cansadas y vacías, y entendí que aún podían dar mucho. Comencé a pensar en todo lo que quería hacer por esos niños. No necesitaban grandes lujos, solo atención, cariño y momentos que los hicieran sentirse importantes. Eso me dio una fuerza renovada. Decidí que mis recursos, lo poco o mucho que tuviera, lo invertiría en darles sonrisas. Esa semana hablé con Julia y don Emilio. Les propuse organizar actividades para los niños, pequeñas celebraciones con lo que pudiéramos reunir. Me sorprendió la respuesta. Todos aceptaron ayudar. Me di cuenta de que no estaba solo en esto, de que había gente con el mismo deseo de dar. Esa noche, al acostarme, sentí algo parecido a lo que imagino que siente un hombre que vuelve a empezar desde cero. Una mezcla de nervios, gratitud y esperanza. Comprendí que, aunque la vida me había quitado mucho, también me estaba regalando una nueva forma de amar. Con el paso de las semanas, mi vida cambió de una forma que nunca hubiera imaginado. Lo que empezó como una visita tímida al orfanato se convirtió en mi razón de vivir. Cada vez que cruzaba esas puertas y escuchaba el grito alegre de los niños diciendo: «Llegó el abuelo Esteban», sentía que algo dentro de mí sanaba. Aquellos pequeños, con sus sonrisas llenas de sinceridad, me enseñaron más de lo que yo podía enseñarles. Comencé a notar cambios en mí. Ya no despertaba con la sensación de vacío, sino con ganas de seguir construyendo momentos con ellos. Las lágrimas que antes caían por tristeza, ahora se transformaban en lágrimas de gratitud. Cada dibujo, cada carta con palabras mal escritas pero llenas de amor, se convirtieron en mi tesoro más valioso. Hubo un momento que jamás olvidaré. Una tarde, mientras contaba una historia improvisada sobre un abuelo que viajaba por el mundo para llevar sonrisas, un niño pequeño, de no más de 6 años, se sentó a mi lado y me susurró: «Yo no sabía que alguien podía quererme como tú me quieres». Aquellas palabras atravesaron mi alma como una ráfaga de luz. Nunca nadie me había dicho algo tan puro y tan real. En ese instante entendí que mi vida había encontrado un propósito que nada ni nadie podría quitarme. Comencé a dedicar mis días libres a mejorar las instalaciones del orfanato.
Pinté paredes, arreglé viejas sillas, ayudé a reparar el techo que goteaba. No lo hacía por obligación, sino por el deseo profundo de devolver todo el amor que esos niños me estaban dando. Cada vez que me veían con una brocha en la mano, corrían a ayudarme, aunque terminaran más manchados que las paredes. Con el tiempo mi conexión con el lugar creció tanto que empecé a organizar pequeños eventos con la ayuda de Julia y don Emilio. Un sábado llevamos piñatas, el siguiente cocinamos galletas y poco a poco el orfanato comenzó a llenarse de vida. No era la cantidad de cosas materiales lo que importaba, sino el ambiente de cariño y compañía que entre todos habíamos construido. Recuerdo una noche especial, una de esas que se quedan grabadas en el alma. Habíamos hecho una fogata en el patio del orfanato. Los niños se sentaron en círculo, escuchando mis historias de juventud. Miré cada uno de esos rostros iluminados por el fuego, y me di cuenta de algo. No había forma de comparar ese momento con nada que hubiera vivido antes. Sentí que el tiempo se detenía, que mi vida, con todos sus errores y dolores, finalmente tenía sentido. Fue entonces cuando tomé una decisión definitiva. Mis ahorros, esos que había acumulado durante años, no servirían para lujos vacíos. Los invertí en el orfanato, en mejorar su cocina, en comprar camas nuevas, en darles libros y juegos. No era una caridad superficial, era un acto de amor, una forma de sembrar algo que trascendiera más allá de mi existencia. Algunos se sorprendieron con mi decisión, pero yo lo veía claro. De nada servía acumular bienes si no podía ver sonrisas nacer gracias a ellos. Y esas sonrisas de los niños eran el mejor legado que podía dejar. Una tarde, mientras tomaba un descanso en la banca del patio, Julia se sentó a mi lado y me dijo algo que jamás olvidaré. Esteban, no sabes el regalo tan grande que eres para estos niños, pero sobre todo, te has regalado a ti mismo una segunda vida. Sus palabras me hicieron sonreír. Era cierto, yo había renacido. Mi rutina cambió por completo. Me levantaba con una emoción que hacía años no sentía. Los domingos, que antes eran días solitarios y silenciosos, se convirtieron en momentos de preparación para la semana. Horneaba pan para llevar al orfanato, preparaba nuevas historias para contarles. Pensaba en actividades para sorprenderlos. A veces, en medio de todo, pensaba en mi pasado, en los días en que me sentí invisible, en las personas que no valoraron mi entrega. Ya no dolía como antes, porque había entendido que no era necesario buscar amor en donde solo había indiferencia. Había encontrado una familia de verdad, una que me amaba por lo que era, no por lo que podía darles materialmente. Recuerdo un día en particular, cuando Pedrito, uno de los niños, se acercó con un dibujo en el que aparecíamos tomados de la mano, con un sol enorme detrás. «Mira, abuelo Esteban, dibujé nuestro hogar», me dijo. Ese dibujo lo guardo como un tesoro, porque en él está todo lo que he buscado durante años. Amor, compañía y un sentido de pertenencia. Hoy, mientras escribo estas palabras, me siento en paz. Entendí que no importa cuántos años tengas o cuánto hayas perdido, siempre hay tiempo para comenzar de nuevo. A los 70, a los 75 o a cualquier edad, la vida te puede sorprender si te atreves a abrir el corazón. He dejado de mirar lo que me falta y me concentro en lo que tengo. Sonrisas sinceras, abrazos inesperados, voces que me llaman abuelo, con una ternura que me hace sentir vivo. Y eso vale más que cualquier riqueza. Ahora sé que mi historia no es de abandono ni de tristeza, sino de transformación. La soledad que una vez me ahogó se convirtió en un puente hacia un lugar donde descubrí mi verdadero propósito. Hoy, mi mayor orgullo no está en lo que construí con mis manos, sino en lo que construí con mi corazón.